Dios me lo bendiga, hermanos y amigos, en esta tarde, en este día hermoso que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Estaremos transmitiendo el programa de Facebook Live, que lo pasamos todos los miércoles a las 7 de la noche, el Jesús, el camino a la vida eterna. En esta tarde, Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos estarán acompañando en la programación de este día y a aquellas personas también que en un futuro, ¿verdad?, verán el video, gloria al Señor. Esperamos que sea de bendición, de edificación para su vida, porque ese es el propósito de la palabra del Señor, que las vidas sean edificadas, que la palabra pueda llegar lo más lejano posible, que sea de bendición y pueda alcanzar también a aquellas personas que todavía no conocen de Cristo Jesús. Gloria al Señor. En esta tarde estaremos predicando la palabra del Señor, mi persona, hermano Manuel Aranima, y nuestro hermano Carlos Domínguez, gloria al Señor, que estará llevando la palabra del Señor junto con nosotros. Ahí en esta tarde, mi querido hermano y amigo, vamos a orar para dar inicio a este programa esta tarde, esperando que sea de bendición para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor tome control en esta tarde de lo que estaremos haciendo. Padre Santo, bendito de la gloria, en esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por este día hermoso que usted nos ha regalado, un día más de vida, lleno de salud, lleno de su gracia. Padre bendito, en esta tarde, Dios mío, estaremos transmitiendo con su bendición y con su ayuda, Señor, el programa de Facebook Live, Jesús, el camino a la vida eterna. Padre bendito, en el nombre de Jesús le pedimos que usted tome control, Padre Santo, en esta tarde de lo que estaremos haciendo. Sea usted, Padre bendito, ministrando la vida, llegando al corazón de cada uno de los oyentes, de los hermanos y amigos que esta tarde estarán viendo y los que verán este programa en un futuro, Señor bendito. Que esta palabra sea de bendición, Dios del cielo, que sea de salvación, Padre de la gloria, porque esa es la meta, que las almas reciban su palabra bendita, Dios mío, sean salvas para gloria y honra de su nombre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tome control en esta tarde, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Estaremos dando la parte de nuestro hermano Carlos, que él continuará con el programa en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Dios le bendiga, amigos y hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo bueno que ha sido, por las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad? Con solamente levantarnos cada día y respirar es una bendición grande que Dios nos da para poder bendecir y exaltar su nombre. ¿Amén? Queremos hablar en esta hermosa tarde, gloria al Señor, una palabra, ¿verdad?, muy especial acerca de la salvación, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado o los hemos preguntado que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad?, la salvación, si si alguien, ¿verdad?, puede perder la salvación después de que ha aceptado a Cristo. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, acerca de ese tema. Y pues solamente queremos tomar una palabra clave, gloria al Señor, el cual se encuentra en Hechos 27, versículo 30, gloria al Señor. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, gloria al Señor, 30, 27, 30, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Gloria al Señor. Sabemos, gloria a Dios, en esta lectura, gloria a Dios, de que pues Pablo dice que iba, ¿verdad?, a Roma, gloria al Señor, y pues en la embarcación, gloria al Señor, que iba, y pues dice, gloria al Señor, de que se levantó, gloria a Dios, una tempestad grande en el mar, gloria a Dios, mientras iban. Pues dice la palabra, gloria al Señor, de que
hubo un alboroto dentro, gloria al Señor, de la nave. La gente, los presos, gloria al Señor, los soldados y todos los que iban en la nave se pusieron, gloria al Señor, preocupados y no encontraban qué hacer, gloria al Señor. Y pues es evidente, gloria a Dios, en un momento tan difícil, gloria a Dios, en medio de la mar, gloria al Señor. Y pues en la nave que ellos iban, el barco que ellos iban, gloria al Señor, pues parecía que se iba a hundir, gloria al Señor, porque era una tempestad grande. Pues el tema, gloria al Señor, va basado, gloria a Dios, a las palabras de Pablo, que Pablo dice, gloria al Señor, al capitán de la nave y a los soldados, le dice: si estos no permanecen dentro, vosotros no podéis ser salvos, gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, en el Evangelio, gloria a Dios, vemos, gloria al Señor, que nosotros tenemos una vida similar, gloria a Dios, muchas veces en nuestro caminar, gloria a Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros muchas veces, gloria a Dios, vienen tempestades, vienen momentos difíciles. Entonces muchas veces nosotros queremos apartarnos del Evangelio, gloria a Dios, o muchas personas se apartan, gloria a Dios, del Evangelio, habiendo conocido a Cristo, habiendo aceptado a Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que si nosotros no permanecemos en el Evangelio hasta el fin, nosotros no podemos ser salvos. Gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, se enseña de que si usted acepta a Cristo, usted pues ya se salvó, usted ya es salvo, usted no necesita más. Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida y pues no hay de qué preocuparse. Dios, como sea, le va a dar la salvación a usted. Pero la Biblia dice lo contrario, gloria al Señor. La Biblia nos enseña de que si nosotros no permanecemos en el Evangelio o en el camino de Dios, nosotros no podemos salvarnos. Como Pablo dijo, si esto no permanece dentro, nadie podrá salvarse. Entonces, gloria al Señor, si nosotros como cristianos, como personas que hemos conocido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo, gloria al Señor, si no permanecemos dentro del Evangelio, la palabra de Dios dice que no podemos salvarnos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, gloria al Señor, Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, dice que caminó Enoc con Dios, gloria al Señor, caminó Enoc con Dios, dice, gloria a Dios, y se lo llevó Dios, porque él, gloria a Dios, caminó todo el tiempo de su vida, todos los años de su vida con Dios. Gloria al Señor. Le dije Génesis capítulo 5, verso 23, ¿verdad? Génesis 5, 23. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, en el caminar de nuestra vida tiene que ser, nosotros, dice la Biblia, gloria al Señor, Pablo dijo claramente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso significa que nosotros tenemos que caminar en una vida nueva, ya no tenemos que volver atrás para poder, gloria al Señor, ser salvos. También la Biblia dice, gloria a Dios, que cuando Dios salvó a Noé, gloria a Dios, y su familia, dice que ellos permanecieron dentro, gloria al Señor, del arca, bendito sea Dios. Entonces, gloria a Dios, si Noé se hubiese salido o si Noé se hubiese apartado en el último momento, gloria al Señor, de escuchar la voz de Dios, él y su familia no se hubiera salvado, porque la Biblia dice, gloria al Señor, que tenemos que permanecer. Pero cuando la palabra de Dios dice permanecer, es
permanecer haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis, gloria al Señor, también 2:25 al 26, gloria al Señor. Tenemos una palabra que nos confirma, gloria a Dios, de que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, gloria a Dios, permanecer haciendo la voluntad de Dios para que podamos obtener, gloria al Señor, la salvación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, gloria al Señor, y 26, dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que creemos, gloria a Dios, basado a la palabra, que si nosotros no permanecemos dentro de la voluntad de Dios, nosotros no podemos salvarnos. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Así, no sé si nuestro hermano, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Dios lo bendiga, hermano Carlos, amén. Da nervio, ¿verdad? Aquí enfrente, gloria al Señor. Da nervio aquí, ¿verdad? De estar, gloria al Señor. Porque no es fácil, hermano, es una responsabilidad muy grande. Sabe que, por ejemplo, los maestros en la escuela son responsables de enseñarle bien a los muchachos en la escuela, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pero cuando tratamos, hermano, de las cosas de Dios, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, es un tema muy delicado en el cual uno se equivoca como humano. Nos equivocamos a veces, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero no podemos dar un mensaje equivocado a las personas, ni podemos llevar un mensaje, ¿verdad?, trastornado a las personas, porque nosotros estamos tratando con la vida eterna de las personas. No estamos tratando de sanar una herida leve, no estamos tratando de arreglar un hueso quebrado. Estamos tratando con la eternidad de las almas, con la eternidad nuestra y con la eternidad de las personas. Y nosotros, cada mensaje que transmitimos, nosotros que llevamos la palabra, somos responsables de nuestras propias palabras, nuestras propias enseñanzas. Sí, hermano Carlos, como usted decía, bendito sea su nombre. La palabra del Señor, gloria a Dios, nos enseña a nosotros, ¿verdad? Y llegamos a Cristo Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados, gloria al Señor. Pero también sabemos de que, como usted decía, ¿verdad? Como decía la palabra que estamos leyendo nosotros, hay que permanecer, gloria al Señor, en Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que el que permanece en mis palabras, gloria al Señor, ¿verdad?, es el que guarda sus mandamientos. Sabemos de que la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor es perfecta, gloria a Dios, y la palabra del Señor nos enseña el camino que debemos de caminar, gloria al Señor, para alcanzar la vida eterna. No es algo imposible, pero el Señor Jesucristo dejó trazada su palabra de una manera, gloria al Señor, que nosotros la entendamos, pero que muchas veces no es fácil caminar, no es fácil, hermano Carlos, porque muchas veces, ¿verdad?, hay obstáculos en la vida, hay situaciones, ¿verdad? Y tenemos que luchar con nuestra propia carne, porque esta carne sigue estando viva, ¿verdad? La Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una carne, ¿verdad? Dice que ambos se oponen. La carne se opone para que nosotros le servamos al Señor de la manera correcta, de la manera adecuada. El espíritu, gloria al Señor, quiere agradar a Dios, pero la carne se opone. Entonces es una lucha, gloria al Señor, que solamente nosotros la ganaremos, y toda aquella persona la ganaremos, obviamente con la ayuda del Señor, con su Espíritu Santo, y poniendo de nuestra parte, tratando de someternos a la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de poder vencer en este camino, de poder mantenerse en los caminos del Señor, si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros vemos en nuestro caminar, gloria al Señor, hemos conocido personas que le han servido a Dios, que han sido personas que han experimentado la gloria de Dios de una manera grande, gloria al Señor. Ellos saben, han experimentado, mas sin embargo ahora mismo no le sirven al Señor. Hay personas que han caminado, ¿verdad?, en ese camino, y gloria al Señor, y en un punto de su vida se descuidaron de su vida espiritual, y vino el enemigo y robó todo lo que Dios, ¿verdad?, le había dado a ellos. Entonces es algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que saber y tenemos que entender, que tenemos un enemigo que el trabajo de él es destruir nuestra vida espiritual.
Hay un enemigo, ¿verdad? Gloria al Señor, que se encarga de que nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros nos desanimemos en el camino, de que nosotros perdamos la fe en nuestro Señor, de que nosotros miremos las cosas como algo imposible de alcanzar. Bendito sea su nombre. Pero hay una palabra de parte del Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces significa que si Él está con nosotros, no es imposible este caminar. Significa que si Él está con nosotros, Él nos dará la fuerza, Él nos dará la sabiduría, Él caminará con nosotros para que nosotros podamos caminar en este camino, gloria al Señor, pero tomados de su mano. Jesucristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Entonces el secreto, gloria al Señor, como decía usted, hermano Carlos, está mantenerse dentro de la barca que es Cristo Jesús. Estar, ¿verdad? Gloria al Señor, asentados en la roca que es Cristo Jesús, estar pegados a Él, ¿verdad? Agarrados de Él sin despegarnos, porque el día que nosotros nos despegamos de Jesucristo, el enemigo nos va a destruir. Entonces nosotros tenemos que caminar, gloria al Señor, firmemente, tomados de la mano de Jesucristo, caminando y estando, gloria al Señor, en la barca que es Cristo Jesús. No hay otra manera. Si nosotros tratamos de caminar con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. En el camino del Evangelio es un camino espiritual. Es un camino espiritual, gloria al Señor, donde el enemigo o nuestros enemigos, ¿verdad? Porque está Satanás y un demonio. Los enemigos nosotros no los podemos ver. No podemos ver, ¿verdad? En su forma, gloria al Señor, ¿verdad? No podemos ver que Él está rodeándonos, que Él está cerca, tratando de destruirnos, de derribarnos, gloria a Dios. Pero nosotros sabemos de que ellos están al acecho todo el tiempo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la lucha de él no es contra el mundo, porque el mundo él lo tiene en sus manos. La lucha que Satanás tiene es contra la iglesia de Jesucristo, con aquellos que tratan de agradar a Dios. Entonces es donde el cristiano tiene que saber, bendito sea su nombre, que si nuestra lucha es espiritual, nosotros tenemos que estar todo el tiempo buscando de nuestro Dios día y noche en la iglesia, en oración, ¿verdad? En comunión, leyendo la palabra, aumentando nuestra fe cada día. Si nosotros, ¿verdad? Nos separamos, gloria al Señor, dejamos la lectura de la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de nuestro Dios, nuestra vida espiritual va a menguar. Y nosotros automáticamente, cuando dejamos de buscar a Dios, estamos saliendo de la barca que es Cristo Jesús. Y como decía nuestro hermano Carlos, gloria al Señor, en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Él es el único camino. Pero si nosotros no nos mantenemos en esa senda, caminando, gloria al Señor, buscando de Él, déjeme decirle, gloria a Dios, que la salvación, sí, nosotros la podemos perder, porque estaríamos dejando a un lado el regalo de nuestro Dios. Como usted decía, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos, ¿verdad? Despedazados, llegamos hundidos, ¿verdad? Sucios de pecado. Cristo nos limpia, Él, ¿verdad? Nos perdona, Él nos ayuda, nos hace una nueva criatura, bendito sea su nombre. Hay un nuevo nacimiento en nosotros, pero tenemos que mantenernos de esa manera. No podemos volver al mundo de pecado, no podemos volver nosotros a hacer lo mismo que practicábamos antes, porque de esa manera significa que en nosotros no hubo un cambio, ¿verdad? Y cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, todo cambia. Él limpia nuestra vida, nuestros corazones. Él dice que la casa permanece limpia porque Él viene a morar, gloria al Señor, a una casa limpia, gloria al Señor. Pero es el trabajo nuestro como cristianos, gloria a Dios, de buscar esa llenura constante del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese trabajo, esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero es muy importante que para que eso suceda, nosotros estemos dentro de los caminos del Señor. Bendito sea nuestro hermano Carlos con nosotros. Sí, gloria al Señor. Como decía nuestro hermano, el enemigo anda, gloria a Dios, dice al acecho. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere quitarnos a nosotros? El diablo quiere quitarnos la salvación que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, ese es el propósito de Él, porque Él sabe que Jesucristo nos dio la salvación. Entonces Él quiere quitarnos esa salvación, gloria a Dios. Y esa es la lucha que tiene que tener cada cristiano, gloria a Dios, es pelear por su salvación, gloria a Dios, pelear por la salvación aún de nuestra familia, gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, que nosotros retengamos, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que quiere que retengamos? Dice que retengamos nuestra vida apartada del mundo, nuestra vida en santidad,
gloria a Dios, nuestra vida en comunión con Dios, gloria a Dios. Quiero contar algo, gloria a Dios, acerca de un poco el testimonio antes de leer, gloria al Señor, otra palabra, gloria al Señor, otro versículo en Apocalipsis capítulo 2. Cuando yo estuve en el camino de Dios, me aparté, ¿verdad?, por un tiempo. Lo duro fue, gloria al Señor, lo más duro en mi vida. Creo que la experiencia más dura de verme apartado de Dios fue haberme apartado de Dios, gloria a Dios, por un tiempo. Pero la Biblia dice que Dios le habla al hombre, gloria a Dios, por sueño, por visión, gloria al Señor, para que él se arrepienta, gloria a Dios. En la Biblia encontramos muchas, gloria al Señor, en muchas partes de la Biblia se encuentra mucha historia, podemos decir, donde Dios le habló, gloria a Dios, a muchos hombres. Dios le habló a Nabucodonosor, Dios le habló a Faraón, Dios le habló por sueño, dice la palabra. Pues un día tuve un sueño tremendo, apartado de Dios en ese tiempo, gloria a Dios, tuve un sueño tremendo donde yo soñé, gloria a Dios, que estaba en un lugar y alguien, gloria al Señor, pasó y no sé cómo yo me monté, gloria al Señor, me monté a un carro, como un carro, y empezamos a caminar en un túnel oscuro. Y pues al principio a mí no me extrañaba, yo miraba bien, pero de repente comencé a ver de que nunca salíamos de aquel túnel. Y caminábamos y caminábamos y íbamos y nunca, y aquel túnel, aquella oscuridad tremenda. Pues hasta que yo recapacité en el sueño, yo dije, ¿y para dónde vamos? Y cuando volteé a ver a la persona que supuestamente me llevaba, gloria al Señor, como en aquel carro, yo lo volteé a ver. Y yo le dije, ¿para dónde vamos? Y cuando volteé a ver al lado mío, gloria al Señor, miré aquel personaje, gloria al Señor, que se rió, pero era una como, gloria al Señor, como su rostro, era como la muerte, gloria al Señor, la cara, gloria al Señor, era como un esqueleto, gloria al Señor, lo que uno mira, como lo que uno ve que representa la muerte, ¿verdad? Entonces cuando yo le dije, ¿para dónde vamos? Se rió, gloria al Señor, de una manera espantosa. Y entonces cuando se rió de aquella manera espantosa, y yo lo miré, gloria a Dios, aquella cara, aquel rostro horrible, y escuché la risa satánica que tenía. Entonces yo lo único que me quedaba, yo me recordé de Jesucristo. Y yo le dije, cuando lo volteé a ver y se rió con una risa satánica, le dije, en el nombre de Jesús. Yo quería decir aquella palabra, pero no podía decirla. Y cuando yo logré decir aquella palabra en el nombre de Jesús, sentí, gloria al Señor, cuando pude volver nuevamente. Entonces, si en ese momento la muerte me hubiese llevado, yo creo que yo estaría en el infierno, porque la palabra de Dios lo dice, gloria al Señor, que si nosotros apartamos, nuestra justicia no nos será tomada, gloria al Señor, por justicia. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, gloria al Señor, mire lo que dice el versículo 10 dice, no temas en lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos aquí que la palabra confirma y dice que seamos fiel hasta la muerte, gloria al Señor. Pero fiel como, gloria al Señor, fiel perseverando en la palabra de Dios.
Cuando la palabra de Dios dice que seamos fieles, es guardando su palabra, permaneciendo en esa barca, como decía nuestro hermano, que es Cristo. Porque si nosotros morimos apartados o fuera de esa barca, como Pablo decía, gloria al Señor, si se salen de la barca, ustedes no podrán salvarse. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña, gloria a Dios, que si nosotros nos separamos de Dios, si nosotros decidimos apartarnos de Dios, porque muchas veces nosotros decimos Dios se apartó de mí, pero no, nosotros nos apartamos de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros decidimos no seguir a Cristo, gloria al Señor. Entonces ese es cuando nosotros perdemos, gloria al Señor, esa salvación. Si la muerte viene a nuestra vida, o si Cristo viene y nos encuentra apartados de ese camino, nosotros perdemos nuestra salvación, dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Porque solo podemos ser salvos permaneciendo en Cristo, gloria a Dios, separados de Él, como decía nuestro hermano, nada podemos hacer, gloria al Señor. Apocalipsis 3:11 también dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que alguien puede tomar esa corona si nosotros... ¿de qué corona habla aquí la palabra de Dios? La corona, ¿verdad? Hay muchas coronas, dice la Biblia, pero hay una corona, se encuentra la corona de justicia y la corona de la salvación, gloria al Señor. Si nosotros no permanecemos en Cristo, nosotros entonces perderíamos la corona de nuestra salvación, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Eso es así, hermano Carlos. Bendito sea su nombre. Mire, en la palabra del Señor, miren lo que dice en Mateo 24, y se lo leo del versículo 10 en adelante, hablando el Señor acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, oiga bien esto, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero mire lo que dice, ¿verdad? El versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será, hermano Carlos? Yo pregunto en esta tarde, le pregunto a usted y le pregunto a los hermanos que nos están escuchando y a los amigos, ¿será que se han enfriado algunos cristianos en estos tiempos? ¿Será que Jesucristo se equivocó cuando Él dijo que y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Mira, la gente ahora mismo en estos tiempos no tiene problemas con pasar en su computador, en su teléfono, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Pero no leen la palabra del Señor. Es más, agarran la Biblia y les da sueño, ¿verdad? Mayormente la gente pierde el tiempo en otras cosas, practicando ciertas maldades, gloria al Señor, pero no quieren buscar de Dios. La única manera cuando la gente tratan de buscar de Dios es cuando les sucede una tragedia, cuando se encuentran en una calamidad, cuando se encuentran en una situación difícil. Quieren buscar a Dios como que si Dios fuera... Usted tiene un botón, usted aprieta, ¿verdad? Y Dios actúa, como esos maniquíes, ¿verdad? Y usted jala un hilo, y ¿verdad? Gloria al Señor, usted aprieta un botón y la alarma se activa. Dios no trabaja de esa manera. Dios es una búsqueda constante, y Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad? Él responde a algunas peticiones, gloria a Dios. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no es algo que nosotros, un objeto que nosotros podemos tener para nuestro uso en el momento que nosotros queremos. Dios hay que buscarle. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Oiga bien, Dios no escucha a los pecadores, pero dice, pero si alguno dice, tiene temor de Dios, a ese Dios escucha. Entonces significa, gloria al Señor, que para que Dios responda a nuestras peticiones, hay que tener una constante comunión con Dios, bendito sea su nombre. Pero el mundo, o incluso muchas personas dentro de la iglesia, muchas personas quieren buscar a Dios de una manera que cuando ellos quieren, yo aprieto el botón y Dios tiene que venir como que sí, Dios es mi servidor. De esa manera, hermano, muchas veces los hermanos
¿verdad? Muchas personas quieren tratar a Dios de esa manera, gloria a Dios. Y dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay ese amor, hermano, por estar en la iglesia, ese deseo. Porque, hermano, ese deseo, el anhelo de querer congregarse, ese es parte del amor a Dios. Esa es parte del amor que usted le demuestra a Jesucristo, el agradecimiento por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese el sacrificio, ¿verdad? Y no es un sacrificio, el esfuerzo que cada persona hace por congregarse, por servirle a Dios, por serle fiel. Eso es parte del amor hacia Dios. Eso es parte, ¿verdad?, del amor de la manera, porque, hermano, amar de labio, usted y yo, cualquiera puede decir, ¿verdad?, yo amo a Jesús de labio. Como el Señor decía en aquellos tiempos, ¿verdad?, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Entonces, decir una palabra, Jesús, yo te amo, es fácil. O yo amo a Dios, o yo creo en Dios, eso es fácil. Pero demostrarlo con hechos, servirle verdaderamente, eso es lo que verdaderamente llega al corazón de Dios. Cuando usted hace un compromiso y verdaderamente de corazón, usted le sirve con sus hechos. Porque nuestros hechos hablan mucho más que nuestras palabras. Hablar es fácil, ¿verdad? Como yo siempre le digo a una persona que con la boca nosotros hacemos muchas cosas. Con la boca usted y yo, ¿verdad?, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero hacerlo verdaderamente, eso toma un trabajo y un sacrificio, un esfuerzo. Y Dios quiere, gloria al Señor, Dios anda buscando personas esforzadas, personas que van más allá, personas que puedan caminar la vía extra, personas que, ¿verdad?, que gloria al Señor, como dijo Cristo, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Eso es amar a Dios, gloria al Señor. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros decimos, pero ¿qué pasa en la iglesia? Vemos que venimos a los cultos, el culto está apagado, los hermanos están durmiendo, vemos la gente que está aburrida, la gente está más preocupada muchas veces por la hora, ¿verdad? Está más pendiente del reloj que pendiente de escuchar una palabra que puede llegar al corazón de ellos. Y ese es aquel, la gente muchas veces viene a la iglesia o venimos a la iglesia en ciertas ocasiones por cumplir con el compromiso, pero no por aquel anhelo de usted venir usted sabe que usted viene a la casa del Señor. Cuando usted viene, cuando usted entra por esa puerta, usted va a adorar a Dios, usted se va a gozar, usted sabe que la presencia de Dios va a estar en ese lugar y usted se va a gozar, usted va a salir renovado, porque eso es lo que el salmista decía. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Ese tiene que ser el anhelo de cada cristiano, nuestro anhelo. Sé que muchas veces hay cansancio, hay tristeza, hay problemas, hay situaciones que muchas veces tienden a robarnos el gozo, gloria al Señor. Pero todo aquel, gloria a Dios, que ha conocido a Dios, todo aquel que ama a Jesús verdaderamente, ¿verdad? Para él venir a la iglesia no es una carga, no es una molestia, no es algo aburrido. Es un gozo venir a la casa del Señor, hermano Carlos. Es un gozo venir a este lugar y saber usted que en este lugar usted con todos los hermanos, con todos los redimidos, usted adorará a Dios, usted se gozará. Y usted sabe que en esa noche habrá una palabra. Quizás el predicador sea un niño, quizás el predicador sea un joven, quizás sea un anciano, una dama, un caballero, ¿no? Tal vez no es famoso, tal vez el hermano nunca ha predicado. Pero en esa noche usted sabe que se va a leer la palabra del Señor. Y usted sabe que si usted dispone su corazón, Dios le va a hablar por medio de esa persona. Una palabra saldrá, porque siempre hay una palabra que va a tocar nuestra vida. Siempre Dios tiene un mensaje para nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que traer, ¿verdad?, un corazón dispuesto, venir con el corazón lleno de gozo, con ese amor, sabiendo que venimos a adorar a Jesús. Jesús no es cualquier cosa, mi hermano. Jesús, la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el dador de nuestra vida. Y Él ha prometido estar con nosotros en cada reunión. Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que ahí estaría Él. Pero muchas veces nosotros ponemos la mentalidad, gloria al Señor, como que tienen que haber multitudes en la iglesia. Tienen que haber 100, 200, 500 para que yo predique el mensaje de bueno. Tienen que haber 500 personas escuchando, pero eso es una falsedad, eso es una mentira. Lo importante en este lugar no es que hayan 100, ni 200, ni 500, ni miles, ni millones. Lo importante es que Cristo Jesús esté en el medio de nuestro entorno, que Cristo Jesús esté en medio de nuestra alabanza. Si aquí vemos 3 o 4 en este lugar, ¿verdad? Gloria al Señor. Cristo ha prometido estar ahí, y si Cristo está, dice la Biblia que Él lo llena todo. Cristo Jesús lo llena todo, y Él es el motivo de nuestra adoración.
pero por haberse aumentado la maldad, el amor de muchas personas se ha perdido, gloria al Señor, y al haberse perdido el amor, déjeme decirle, hermano Carlos, estamos fuera de esa barca, estamos fuera, gloria al Señor, de Cristo Jesús. Y sin embargo el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Significa que el cristianismo es una perseverancia. Desde el momento que llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Tiene que ser algo continuo, algo que no tenemos que estar viendo ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Si en la iglesia pasa, ¿verdad? Que usted mira que vienen personas nuevas a la iglesia, aceptan a Cristo, se congregan una semana, 2 semanas, un mes, y después desaparecen. Usted no sabe más de ellos, usted luego los mira y los mira en el mundo, y da tristeza porque pareciera que la gente no toma las cosas espirituales con la seriedad que deberían de ser. Gloria al Señor, ¿verdad? Y uno se entristece y muchas veces uno mira y, ¿verdad? Y aquel hermano, dice aquel hermano cómo predicaba, cómo cantaba, cómo daba testimonio, y ahora usted lo mira que no está, gloria al Señor, perseverando en la oración. Pero déjeme decirle, esto no se trata de lo que el hermano o aquella persona pueda hacer, el trato es usted con Dios. En aquel día, gloria al Señor, Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por nuestro nombre, y daremos cuenta en aquel día. Él no me va a pedir cuentas a mí, gloria al Señor, por aquel hermano que dejó la iglesia, por el cual yo me decepcioné y por el cual yo también decidí irme al mundo. El Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa quién persevere, no importa quién se vaya, no importa cuántos haya en la iglesia. Lo importante es, hermano Carlos, que usted y yo y los hermanos que están en nuestro entorno perseveremos hasta el fin. Porque hay un premio, hay una corona de vida, gloria al Señor. Porque este camino no es fácil, pero déjeme decirle, gloria al Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanezca en la barca, el que permanezca agarrado de Cristo Jesús, ese será salvo. Bendito sea su nombre. Nuestro hermano Carlos con nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, dice, oiga, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, gloria al Señor. Lamentablemente, ¿verdad? No todo, gloria al Señor, no todo uno quisiera, gloria a Dios, que todos fuésemos salvos, bendito sea Dios, porque ese es el amor de Cristo, y eso es lo que Cristo también desea, dice la palabra, porque que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, gloria al Señor. Como dice nuestro hermano, el amor de muchos se enfriará, gloria a Dios. En estos tiempos estamos viendo, gloria a Dios, esa situación, porque a veces, gloria al Señor, el cristiano o la iglesia ha perdido el gozo de la salvación, porque la salvación trae gozo. Gloria al Señor. Cuando usted es salvo, usted se siente gozoso, usted se siente libre de alabar a Dios. Usted puede levantar sus manos, usted entra por la puerta, gloria al Señor, con acción de gracia, con alabanza, dice la palabra, por sus atrios. Entonces, la salvación trae gozo. Cuando usted es salvo, usted se siente gozoso, usted se siente libre de alabar a Dios, usted siente aquel deseo de estar en la casa de Dios, usted siente aquel deseo de adorar a Dios, gloria a Dios. No importa quiénes o cuántos estén alrededor suyo, usted quiere adorar a Dios, usted bendice, usted glorifica a Dios y siente ese gozo, usted llora, gloria al Señor, y siente la presencia de Dios en la iglesia, gloria a Dios, donde usted esté, porque eso es lo que produce la salvación, gozo, gloria a Dios. El salmista dijo esa palabra, dice, no me quites el gozo de la salvación, gloria a Dios, porque cuando usted no se siente salvo, usted se siente triste, agobiado, y eso es lo que pasa con muchas personas, gloria a Dios, dentro de la iglesia, que han perdido el gozo de la salvación. Si usted le pregunta muchas veces cuántos se van con Cristo, a veces hasta dudan, gloria a Dios, decirlo, amén, porque han perdido ese gozo de la salvación. La Biblia dice que mucha gente está en la iglesia, pero lamentablemente no van a ser salvos, porque no están viviendo, gloria al Señor, bajo la voluntad de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, no están, gloria a Dios, dentro del barco, gloria al Señor. Muchas veces, gloria a Dios, están aquí, gloria a Dios, el cuerpo está aquí, pero su mente, su espíritu, gloria a Dios, no está conectado con Dios.
y Dios quiere que nosotros estemos conectados con Él. Dice, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, cuando, gloria al Señor, los conectamos de esa manera con Dios, entonces nosotros sentimos el gozo de la salvación, gloria a Dios, perseverando hasta el fin para poder ser salvo. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, gloria al Señor. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, gloria al Señor, porque muchas veces pensamos, gloria a Dios, que podemos ir a darnos unas vacaciones y después venir de nuevo, gloria a Dios, y que todo va a estar bien, gloria a Dios. No, la Biblia nos dice, gloria a Dios, que nosotros tenemos que permanecer, gloria a Dios, en el Evangelio, gloria a Dios, permanecer en Cristo para poder ser salvo. Oiga lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, oiga, perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga, qué tremendo, amado hermano, que lo que decía usted, hermano, mucha gente viene, cree, gloria al Señor, en Jesucristo, fue tocado por el Espíritu a través de la palabra, a través de la predicación, gloria al Señor, pero lamentablemente a los días se apartaron, se fueron, gloria a Dios, por X motivo, por la tribulación, por el que vino el problema, porque vino, gloria al Señor, la angustia, y se apartaron. Por eso Pablo dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, gloria al Señor. Entonces estas personas han creído en vano, si no, gloria al Señor, regresan, si no se ponen a cuenta con Dios, gloria al Señor, porque la palabra nos enseña que tenemos que permanecer y que guardar su palabra para poder ser salvos, bendito sea Dios. Si no, de nada nos sirve, gloria a Dios, de que un día hayamos levantado la mano, hayamos dicho: yo recibo a Cristo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, gloria al Señor, y nosotros no volvemos o no perseveramos, gloria a Dios, no seguimos, gloria a Dios, cultivando esa salvación que Dios nos ha dado, porque esto es de cultivarla, gloria al Señor, de renovarnos cada día, de seguir, gloria a Dios, en ese barco, gloria a Dios, de no apartarnos nunca, gloria al Señor, porque cuando la palabra dice no apartarnos nunca, es nunca, gloria al Señor, porque hasta el fin, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay dos fines, gloria a Dios, según la palabra, para nuestra vida. Quizás el fin, gloria al Señor, de esta vida o de este cuerpo, el fin, gloria a Dios, el cual dice sí, que nosotros morimos. Ese puede ser un fin, gloria a Dios, para nosotros. Si morimos nosotros en el Evangelio, si perseveramos, gloria al Señor, hasta ese fin, nosotros seremos salvos. Si morimos apartados, gloria al Señor, de Cristo, lamentablemente nosotros perdemos esa salvación que Cristo nos ha dado, bendito sea Dios. Entonces tenemos el otro fin que dice: cuando Cristo venga, gloria al Señor, será un fin para este mundo, gloria a Dios. Será un final, gloria a Dios, para los cristianos, gloria al Señor. Un final de ¿qué? De una tribulación, de la angustia, de nuestra lucha. Ya no tenemos, gloria al Señor, ya hemos ganado esa batalla cuando Cristo venga, si nosotros perseveramos y nos halle, como dice, como le dijo, gloria al Señor, dijo Jesucristo: bienaventurados sois si cuando venga los haya siendo así. Gloria al Señor. ¿Cómo? Perseverando en Dios, en ayuno, dice la palabra, gloria a Dios, en vigilia, en oración. Eso es lo que Dios quiere que nosotros perseveremos, gloria al Señor, porque eso es lo que ayuda, gloria a Dios, o lo que nos da la salvación, bendito sea Dios, es perseverar en Cristo. Gloria a Jesús. Si no, dice, hemos creído en vano si nosotros no guardamos la palabra de Dios, porque también, gloria a Dios,
no solamente es venir a aceptar a Cristo y decir, oh, ya soy salvo. No, tenemos que guardar esta palabra para poder ser salvo. Tenemos que vivir esta palabra para ser salvo. Tenemos que gloria al Señor, perseverar, gloria a Dios, en esta palabra para poder ser salvo. La palabra de Dios, gloria al Señor, dice que nosotros, ¿cómo podemos nosotros perseverar en la palabra de Dios? Es día y noche, gloria al Señor, no apartarnos, porque a veces nosotros nos acordamos de Dios simplemente cuando vamos a venir a la iglesia, el día que hay culto, gloria al Señor, o muchas veces hasta cuando estamos en la iglesia, entonces nosotros nos acordamos de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, nos enseña que nosotros debemos de adorar a Dios en todo tiempo, gloria a Dios, en nuestro trabajo, gloria al Señor, en nuestro caminar, en nuestro vivir, gloria al Señor, cada segundo de nuestra vida nosotros tenemos que permanecer en Dios, porque si nosotros nos descuidamos un segundo, gloria al Señor, de permanecer en Cristo, el diablo entonces viene y toma ventaja de nuestra vida. Ahí es donde muchas personas, gloria al Señor, han fracasado, gloria a Dios. Muchos ministerios han fracasado porque se descuidan, gloria al Señor, de que Dios está ahí en cada momento. Dios está en cada segundo de nuestra vida, gloria a Dios. Dios tiene que estar para que nosotros podamos ser salvos, gloria a Dios. Aleluya, nuestro hermano pastor, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, amén, hermano Carlos, eso es así. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 44 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Luego dice él: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Miren qué cosa lo que dice Jesús. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y mire, Jesús, pues, nuevamente dice aquí: el que oye mis palabras y no las guarda, Jesús dice, yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Entonces la gente dirá, entonces bueno, la tenemos hecha. Pero, dice Jesús, la palabra que Él ha hablado, esa palabra nos juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué pasa? Dios, la palabra del Señor dice, en Timoteo dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces hay una situación complicadísima para toda persona que quiere recibir el favor de Dios sin someterse a la palabra. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas? La Biblia, Dios, de la manera como lo mira a usted, hermano Carlos, me mira a mí y mira a todos los hermanos y mira a la humanidad, porque Dios ama a la humanidad. Lo que Dios desecha es el pecado en nuestra vida. Dios ama a la humanidad por completo y por eso dio a su Hijo amado, gloria al Señor. Entonces hay una palabra que Dios ha dictaminado, y en aquel día, gloria al Señor, déjeme decirle que por muchas buenas obras que usted y yo hayamos hecho en el mundo sin venir a Cristo, saben que en el mundo hay gente hablando humanamente, gente buena, gente que, ¿verdad?, que da de comer al pobre, gente que hace beneficios a los pobres, hay gente que hace buenas obras. Pero toda persona que hace buenas obras fuera de esa barca, toda persona que esté haciendo cualquier clase de obra fuera de esa barca que es Cristo Jesús, sin reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su alma, déjeme decirle que todo eso es en vano. Es en vano. Podría haber una bendición de parte de Dios en esta vida, hablando de una manera materialmente hablando, porque Dios es bueno, ¿verdad? Él bendice. Pero referente a la salvación, la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces significa, gloria al Señor, que todas aquellas personas que tienen su confianza
puesta en lo bueno que ellos hacen o en lo bueno que ellos son. En aquel día se llevarán una tremenda sorpresa, gloria a Dios, porque hay una palabra dictaminada en el cual Dios nos juzgará por medio de esa palabra. La gente dirá, Señor, pero yo hacía esto. Incluso hay personas, hermanos, que dan donaciones para construir templos evangélicos. Hay personas que dan donaciones cuando hay una necesidad en la iglesia, y eso es bueno. Eso es bueno porque eso significa que la persona tiene un corazón bueno, pero a Dios no se le puede comprar con ningún tipo de dinero. La única manera de llegar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces significa que para llegar al Padre hay que estar en la barca que es Cristo Jesús. Hay que estar agarrado de Jesús, como le he venido repitiendo en esta noche. Hay que estar, gloria al Señor, agradando a Dios por medio de su palabra. Y mire, Jesús es terrible. Él dijo, yo no vengo a juzgar al mundo. No he venido, yo no juzgo a nadie. Yo no vengo a decir quién es salvo ni quién es salvo. Él dijo, yo vengo y he traído una palabra de parte del Padre. Esa palabra le queda a ustedes, que es la Sagrada Escritura. Esta palabra que usted y yo, hermano Carlos, tenemos en nuestras manos. Aquí está, gloria al Señor, la salvación del hombre. Aquí está la vida eterna descrita. Aquí está lo que al Señor le agrada y lo que al Señor le desagrada. Pero muchas veces los seres humanos queremos hacer nuestras propias reglas, queremos hacer nuestra propia Biblia, queremos hacer, gloria al Señor, hacer nuestras propias conclusiones y decir, bueno, en aquel día veremos. Yo no tengo que estar metido en una iglesia, golpeándome el pecho, haciendo esto y lo otro. Yo paso muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, pero déjame decirle, en esta vida para todo hay tiempo. Vea, hay tiempo, gloria al Señor, para reír, para llorar, hay tiempo para, gloria al Señor, para trabajar, hay tiempo para dormir, para estar parado, hay tiempo para todo, gloria al Señor. Pero también en la vida que Dios nos ha dado, tiene que haber un tiempo, gloria al Señor, para dedicárselo a nuestro Dios. Hay un tiempo que tenemos que dedicárselo a Él, gloria a Dios. Pero eso solamente lo podemos reconocer cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús y entendemos, gloria al Señor, de qué se trata la salvación y la vida eterna. La vida eterna no es algo automático. La vida eterna no es algo que usted simplemente, ¿verdad? Porque ya Cristo vino a la cruz del Calvario y automáticamente Él perdona mis pecados. Claro, Él perdona mis pecados si yo vengo a los pies de Cristo y recibo, gloria al Señor, esa salvación, ese regalo de Dios como por medio de su gracia para yo ser salvo. Pero si yo rechazo esa palabra, en aquel día, en el día del juicio final, hay una palabra que está dicha. Hay una palabra y dice la Biblia que en aquel día serán abiertos los libros serán abiertos y otro libro será abierto que es el libro de la vida, el libro del Cordero. Toda aquella persona que acepta a Cristo Jesús, la Biblia dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y ese libro en el juicio final será abierto y todo aquel, dice la Biblia, que no se encuentre escrito, su nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. O sea, la Biblia es clara con lo que dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Habrá libros que se abrirán donde estarán todas nuestras obras, buenas y malas, estarán ahí, pero gloria al Señor, hay otro libro que es el libro del Cordero, es el libro de la vida, es el libro de todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y si toda persona que no se encuentra en ese libro escrito, dice la Biblia que desafortunadamente, hermano Carlos, aunque los otros libros aparezca que usted regaló, ¿verdad? Usted tenía 3 casas y usted regaló 3 casas a gente pobre. Usted tenía cuentas en el banco y usted las regaló a la gente pobre. Usted miraba a alguien en la calle, ¿verdad? Pidiendo y usted lo alimentaba. Y eso es bueno. Eso estará escrito ahí, gloria al Señor. Pero hay un problema, que esas buenas obras no escribirán su nombre en el libro de la vida, al menos de que usted y yo o las personas que nos miran se arrepientan y entreguen su vida a Jesucristo. Todas esas buenas obras, gloria al Señor, estarán ahí escritas. Pero lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el otro libro, que es el libro de la vida. Porque ese libro, cuando se abra y mi nombre no está ahí, mire, déjeme decirle que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lamentar de todo el mundo. Ahí todo el mundo lamentarán y se acordarán de aquellos mensajes que escuchaban en el internet, aquellos mensajes que escuchaban en la radio, aquellos mensajes que escuchaban en las iglesias. Cuando muchas personas que blasfeman el nombre del Señor, muchas personas que se burlan de Jesucristo, muchas personas que se burlan, déjeme decirle, en aquel día todo el mundo entregará cuenta y en ese día ya no habrá escapatoria. En ese día ellos entenderán que se estarán enfrentando con el juez, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí ya no habrá misericordia. En ese momento solamente habrá una sentencia, bendito sea su nombre, por haber desechado la palabra del Señor.
Déjeme decirle, la Biblia dice en Hebreo que en los tiempos antiguos, la Biblia dice que en el tiempo de la ley, por boca de 2 o 3 testigos, dice que la persona moría irremisiblemente si usted lo encontraba quebrantando la ley. Dice, cuánto más aquel que trate de pisotear la sangre del Hijo de Dios, hermano, haciendo afrenta, dice, al Espíritu de gracia. Mire, Dios, mire, hermano, no hay excusa para el día final. Dios dio a lo más grande, que fue a su Hijo, bendito sea su nombre. Y todo aquel que rechace la salvación, que rechace el regalo de Dios, que rechace la palabra, que se burle del Evangelio, que blasfeme el nombre de Dios, aún conociendo de la palabra, en aquel día no habrá escapatoria. Porque nuestro abogado, el abogado de la iglesia se llama Cristo Jesús. Pero en aquel día Jesucristo no estará como abogado, Él estará como juez, dictaminando sentencia a todo aquel que no quiso escuchar la palabra del Señor. Por eso el mensaje en esta tarde es, ¿verdad? Gloria al Señor. Si hay algún hermano que nos está viendo, alguna persona que le ha servido al Señor y ahora mismo está caminando fuera desde esa barca, está caminando fuera, ¿verdad? Haciendo su voluntad, desobedeciendo la palabra. Déjame decirte que esta tarde, hoy es el tiempo todavía. Hay vida, hay esperanza. Vuelve a Jesús, vuelve a la iglesia. Él te sigue esperando, gloria al Señor, con brazos abiertos. Bendito sea su nombre. Él vino a este mundo para salvarnos, no para condenarnos. Pero tenemos que estar dentro de esa barca. Bendito sea su nombre. Tenemos que estar agarrados de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que caminar conforme su voluntad. Y toda aquella persona que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, en esta tarde déjame decirte, este libro no es un libro de cuentos, este libro no es un libro de fantasía, este libro no es un libro, gloria al Señor, para nosotros pasar entretenidos. Este es un libro donde ha quedado escrito la vida y la muerte de cada ser humano. Este libro, gloria al Señor, este libro trata con la salvación, con la vida eterna de cada persona. Tú decides a dónde quieres pasar la eternidad, gloria a Dios. Es una palabra que Dios ha dictaminado, y la palabra de Dios, dice Jesucristo, dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa que todo lo que Él vino a enseñarnos y todo lo que está escrito en esta escritura tiene un cumplimiento, y Él no va a dar marcha atrás. Él cumplirá, y en aquel día, gloria al Señor, no importa cuál sea su nombre, su apellido, su familia, si tú no aceptaste a Cristo, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida, y por consecuencia la Biblia dice que seremos lanzados al lado de fuego si nuestro nombre no está escrito ahí, hermano Carlos. Esto es serio. Esto es serio. La gente se burla ahora mismo. Se burlan de los evangélicos. Se ríen de usted cuando lo mira caminando con una Biblia. Se ríen de usted creyendo que somos personas, quizás que somos bobos, quizás que somos personas que no tenemos ningún tipo de inteligencia. Déjeme decirte en esta tarde, si hay alguien inteligente, es todo aquel que busca de Dios. Si hay alguien inteligente, es aquel que está buscando la vida eterna. Si hay alguien inteligente, es alguien que está buscando, gloria al Señor, ¿verdad? Servirle a Dios de corazón. Bendito sea su nombre, buscando una vida eterna, ¿verdad? Y una eternidad con nuestro Dios. Eso es ser inteligente, porque todo en este mundo se acaba, hermano. La vida, la salud, todo se acaba. Pero la Biblia dice que, gloria al Señor, que todos aquellos que aman al Señor, ¿verdad? Bendito sea su nombre, nosotros permaneceremos para siempre. Nuestro hermano Carlos con nosotros. Sí, gloria al Señor. Meditando lo que decía, hermano, usted de que hay gente que hace buenas obras, gloria al Señor, y que piensan que por hacer buenas obras van a ser salvos. En la Biblia pues encontramos en Hechos capítulo 10, ¿verdad?, la historia acerca de Cornelio. Dice la palabra, gloria al Señor, que este hombre era un hombre temeroso de Dios, hacía limosna, gloria a Dios, hacía oraciones, pero aún así, gloria a Dios, tuvo que ir Pedro, dice la palabra, a predicarle la palabra de Dios. Aún así tuvo que ir Pedro a decirle que tenía que aceptar a Cristo para poder ser salvo, porque todas sus limosnas, sus oraciones, gloria al Señor, no eran suficientes para obtener la salvación, gloria a Dios, porque solamente aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador, es como podemos ser salvos. Bendito sea Dios. Así que gloria a Dios, hay mucha gente pensando, gloria a Dios, que no, yo soy bueno, yo no creo que Dios me deje porque yo pues no le hago daño a nadie, no hago mal a nadie, gloria al Señor. Pero la palabra nos enseña, gloria al Señor, que no hay ninguno bueno. Dice que bueno solo nuestro Padre que está en los cielos.
Bendito sea Dios. Entonces dice que Cornelio hacía oraciones, gloria al Señor, Dios le escuchaba, bendito sea Dios, porque ahí donde se cumple la palabra que dice que Dios no escucha, gloria a Dios, a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, Dios lo escucha. Entonces la palabra dice, gloria a Dios, que Cornelio era temeroso de Dios. Cornelio, gloria al Señor, hacía buenas obras, pero todavía no era salvo. Hasta que vino Pedro y le presentó el Evangelio de Jesucristo y le dijo que solamente por Jesucristo podía ser salvo, gloria al Señor. Entonces fue cuando él pudo obtener la salvación. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, gloria a Dios. Porque imagínense que si se pudiera comprar, si se pudiera hacer por obras, hay veces que nosotros no podemos hacer obras, digamos materiales, gloria al Señor. Nosotros no podemos hacer muchas cosas que hacen los ricos, bendito sea Dios. Pero la salvación, gloria a Dios, es por gracia, viene de Cristo, gloria a Dios. Pero solo se obtiene aceptando a Cristo, bendito sea su nombre, y tenemos que permanecer en ella, cultivarla para poder ser salvos, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Aleluya, nuestro hermano, no sé si hasta qué horas es, gloria al Señor, seguimos, gloria a Dios, bendito sea Dios. Cornelio, dice la palabra que él venía, gloria a Dios, oraba, hacía muchas obras, gloria al Señor, como muchas personas encontramos en la Biblia que hacían obras, pero Dios quiere que nosotros, cuando el arrepentimiento, gloria al Señor, el arrepentimiento sin obras también dice la Biblia que no nos sirve para nada, bendito sea Dios. Porque eso es un fruto también, gloria al Señor, del arrepentimiento. Gloria a Dios, el hacer buenas obras. Gloria a Dios. La salvación, amados hermanos, la podemos perder muchas veces si nosotros nos descuidamos, gloria a Dios. Si nosotros no oramos a Dios, perdemos nuestra salvación, porque perdemos la comunión con Dios. Perdemos, gloria al Señor, esa comunión que Dios quiere cada día con nosotros. Bendito sea su nombre. Porque dice la palabra, gloria al Señor, que nosotros muchas veces podemos caminar en esta vida, gloria al Señor, hacer muchas cosas, gloria a Dios, vivir, gloria a Dios, pensando de que somos salvos. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no guardamos su palabra, bendito sea Dios, nosotros perdemos nuestra salvación. Si usted camina, gloria al Señor, digamos, tibio, si usted camina frío, gloria al Señor, y no vive una vida, gloria a Dios, como Dios agrada, usted no podrá ser salvo, porque, gloria al Señor, muchas veces, como le decíamos al principio, gloria al Señor, hay muchas cosas por las cuales nosotros queremos salirnos, gloria al Señor, de esta barca, gloria a Dios. Cuando viene la tempestad, gloria al Señor, cuando viene la situación difícil, cuando, gloria al Señor, sentimos de que quizás Dios no nos escucha, nosotros muchas veces queremos apartarnos, gloria al Señor. Pero acordémonos, bendito sea Dios, que si nosotros nos apartamos, vamos a perder esa salvación tan grande, esa salvación tan especial, gloria al Señor, que Cristo nos ha prometido. Porque solamente, gloria al Señor, perseverando hasta el fin podemos ser salvos. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Jesús dijo que tenemos que permanecer en Él para dar fruto, gloria al Señor. ¿Qué fruto dice la Biblia que tenemos que dar como cristianos? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Hay frutos que el cristiano tiene que dar, gloria a Dios. Si usted es salvo, bendito sea Dios, tiene frutos en su vida, bendito sea Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles frutos? Según la palabra, gloria al Señor,
los frutos de la santidad, gloria a Dios, los frutos de la adoración, los frutos de alabanza a Dios, porque un cristiano que es salvo tiene que dar gloria a Dios, tiene que dar alabanza a Dios, porque eso es, gloria al Señor, lo que le agrada a Dios, que nosotros le demos alabanza, porque para eso fuimos creados. Entonces la salvación trae adoración, trae liberación, trae, gloria al Señor, la salvación, trae alabanza, gloria al Señor. Dice la palabra que en cierta ocasión, gloria al Señor, dice que le decían a los cautivos, gloria al Señor, de Israel, cántenos algunas de las canciones que cantaban en Sión, gloria al Señor, cuando eran libres, bendito sea Dios. Pero dice la palabra, gloria a Dios, que ellos habían colgado, gloria al Señor, las arpas, gloria a Dios, habían colgado los instrumentos, no había gozo de salvación, no había alabanza para Dios, porque los que aún están cautivos, gloria al Señor, los que no tienen salvación, los que están cautivos no pueden adorar a Dios. Por eso es que hay mucha gente, gloria a Dios, que usted le dice levante las manos, gloria al Señor, de gloria a Dios, y no puede, gloria a Dios, porque están cautivos, no son libres, necesitan salvación, gloria a Dios. Cristo dice que la salvación trae liberación. Usted, cuando usted se siente salvo, usted adora a Dios. A usted no le interesa, bendito sea Dios, si alguien lo mira, si alguien, gloria al Señor, habla de usted, o que dice, wow, que el hermano que se ve raro, gloria al Señor, adorando, se ve raro, gloria al Señor, llorando, bendito sea Dios. Pero a usted no le interesa eso, porque usted es libre. La salvación trae, gloria al Señor, liberación en nuestra vida, bendito sea Dios. Cuando alguien no es salvo, o cuando alguien no se siente salvo, esa persona no puede adorar a Dios. Esa persona, gloria al Señor, está cautiva, está atada, pero Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos, bendito sea Dios, a traer salvación, oiga, a los perdidos, bendito sea su nombre. Porque Cristo, ese gloria al Señor, ese es el propósito de Él, bendito sea Dios. Que su muerte, gloria a Dios, no sea en vano. Que su muerte, que su sangre nos dé la salvación, dice la palabra, y la vida eterna, bendito sea Dios. Que ese es que tenemos que nosotros luchar por ella, gloria a Dios. Por nuestra salvación. Eso es lo que el diablo quiere robarnos a nosotros como cristianos, gloria a Dios, la salvación, gloria a Jesús. Al diablo no le preocupa, gloria a Dios, un cristiano que esté atado, gloria a Dios, o una persona que esté atada, gloria a Dios. Al diablo le interesa el cristiano, bendito sea Dios, que está salvo, el cristiano que adora a Dios, el cristiano que ha sido libre, es al que el diablo quiere volver a atar, gloria al Señor, para quitarle la salvación. Pero Cristo dice, gloria al Señor, que Él nos ha hecho libres y que nosotros peleemos por nuestra salvación contra el enemigo, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros peleemos por esa salvación que Él nos ha dado. Gloria al Señor, nuestro hermano pastor, bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso así es, hermano Carlos, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Jesús es bueno, hermano. Mire, hay una palabra que dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús dice una palabra y dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La gente quiere, todo el mundo quiere ir al cielo, pero la gente no quiere hacer su trabajo. La gente no quiere hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos manda a hacer. Mire también lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa parte que Cristo está hablando ahí, hermano, es para la iglesia, para gente que conoce de Dios, para gente, ¿verdad?, que predicaba, que profetizaba, que hacía milagros y todo.
Ahora, si mucha de esta gente, estando dentro de la iglesia, Dios les había dado dones y ellos abusaron de eso y se torcieron el camino y trataron ellos de demostrar que estaban perseverando en la obra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, engañando a muchos y haciendo muchas falsedades. En el día, cuando ellos se enfrentan a Jesucristo, Él dice, apartaos de mí, no os conozco. Ahora, ponga atención a esto. Estamos hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, que habían aceptado a Jesucristo, que le servían a Él, personas que tenían dones del Espíritu Santo. Ahora, Cristo les dice, no os conozco. Significa que estas personas van a sufrir, van a ser condenados al castigo eterno. ¿Qué usted me puede decir de aquella persona que ni tan siquiera ha aceptado a Cristo? Si personas que habían llegado, como usted decía, ¿verdad? Gloria al Señor, que la salvación, obviamente, todo aquel que acepta a Cristo recibe una salvación gratuita inmediatamente. Somos salvos. Pero si no caminamos conforme la palabra del Señor, o en el camino nosotros nos torcemos y empezamos a predicar cosas que no son bíblicas, o hacer algo que no está escrito en la palabra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, déjeme decirle que en aquel día estamos viendo aquí claramente que la salvación esta gente la perdieron estando dentro de la iglesia. Cuanto más aquella persona que rechace el evangelio de Jesucristo. Por eso, como usted decía, muy importante el tema, ¿verdad?, de esta tarde es que tenemos que mantenernos siempre caminando con Jesús, caminando en la senda antigua, practicando la palabra que Él nos ha dejado. No hay de otra, porque ahora todo el mundo, ¿verdad?, pareciera que hay un menú dependiendo al gusto de la persona que quiere ir a la iglesia. ¿Verdad? Hay tantas maneras, hay tantas congregaciones, hay tantas iglesias. Allá se practica esto, aquí no se practica esto. En aquella se practica lo otro, aquí no se practica esto. Allá a mí no me dicen nada. Pero déjame decirte una cosa, no se trata del nombre ni del rótulo que tenga la congregación, ni del nombre del pastor, ni el tipo de persona. Se trata de lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que yo creo o acerca de lo que yo practico? ¿Qué enseña la Biblia acerca de eso? Porque muchas personas quieren, ¿verdad?, de cierta manera categorizar, porque hay concilios, ministerios que son grandes, ¿verdad?, con congregaciones con muchas iglesias y con miles de miembros. Gloria al Señor, que practican ciertas cosas, que aquella iglesia que está metida en aquella ratonera allá, ¿verdad?, se cree como que muy, pero déjame decirte, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Porque eso es lo que importa, no es la cantidad ni la fama, ¿verdad?, ni el dinero que pueda tener el concilio, ni la cantidad de miembros. Se trata de lo que enseñan y lo que practican en esa congregación o en esa iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces, en esta tarde el mensaje ha sido que los que hemos llegado a Cristo Jesús tenemos que mantenernos en la barca, tenemos que seguir agarrados de Él. Y todo aquel que no ha venido a Cristo Jesús, en esta tarde te invitamos, ven a Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. No es imposible. Aquí nadie es perfecto, porque todos fallamos de una manera o de otra, y no hay excusa. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, alguien que nos perdona, alguien que nos va a ayudar para caminar en este camino. Gloria al Señor. No te escondas en una excusa. Ven a Cristo, recíbelo como tu Señor. Y si tú te has apartado de la iglesia, vuelve a la iglesia. Cristo te sigue esperando, Cristo te ama. Todavía hay tiempo, todavía la puerta nos ha cerrado, porque en aquel día todo aquel que rechace la gracia de Dios, gloria al Señor, ¿verdad?, no le tocará más que sufrir el castigo de perdición eterna. Bendito sea su nombre. Nuestro hermano Carlos, las últimas palabras y nos despide en oración. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, bendito sea Dios. Así que si alguien, gloria al Señor, que como decía usted, la palabra de Dios dice, no sé, no me recuerdo ahora, pero dice, gloria al Señor, que el juicio, es necesario que el juicio comience primero por la casa, gloria al Señor. Entonces, si dice, ¿a dónde aparecerá el impío, gloria al Señor, y el pecador? Oiga, si el justo con dificultad se salva. Bendito sea Dios. Oiga, gloria al Señor. Primero de Pedro, sí, capítulo 4, verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos hablando de una salvación, gloria al Señor. Entonces, la gente dice, ¿salvación de qué, gloria al Señor? Pues la salvación de una condenación, de un juicio, gloria al Señor, que viene a este mundo, gloria al Señor. Porque, gloria al Señor, dice la palabra de Dios,
de que Dios nos ha salvado, gloria al Señor, nos ha rescatado, Jesucristo nos ha rescatado del pecado y de la muerte, gloria al Señor. ¿De cuál muerte, gloria al Señor? De la muerte segunda, que es el juicio, el lago de fuego, bendito sea Dios, donde todo aquel, dice la palabra, que los que no aceptaron a Cristo o los que no vivieron conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor, ese será el pago de ellos, gloria al Señor. Pero los que perseveramos y los que servimos a Dios, los que retenemos su palabra, dice, gloria al Señor, que recibiremos la corona de la vida, bendito sea Dios. Entonces, gloria al Señor, usted amigo, gloria al Señor, que nos escucha, gloria a Dios, hermano, usted que se ha apartado, gloria al Señor, usted, gloria a Dios, sabe perfectamente de que apartado de Dios, a usted lo que le espera, gloria al Señor, es una condenación. Entonces, hoy este mensaje para usted, gloria al Señor, que vuelva a Cristo. Usted que no ha aceptado a Cristo, gloria al Señor, amigo, venga a Cristo, acepte a Cristo. Es el único camino, es la única verdad, gloria al Señor, y es la vida, y es gloria al Señor, el único que puede salvarnos, gloria al Señor. Entre, gloria al Señor, gloria al Señor, al arca, bendito sea Dios, y sea salvo. Permanezca allí, gloria al Señor, para que pueda ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si usted, gloria a Dios, ahí donde está, gloria al Señor, si nos escucha, quiere volver nuevamente a Dios, puede levantar su mano y decirle: Padre, aquí estoy en esta hermosa tarde, te entrego mi vida, me reconcilio contigo, gloria al Señor. Y gloria al Señor, tu palabra me ha hablado, gloria a Dios, y quiero volver nuevamente al camino. Bendito sea Dios. Vamos a orar, gloria al Señor, y a darle gracias al Señor por su palabra, gloria al Señor. Y si alguien, gloria al Señor, ahí donde está, gloria al Señor, detrás de cámara, quiere aceptar a Cristo, vamos a orar de una vez también, gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, gloria al Señor, a través de este medio, bendito sea tu nombre, Padre. Mira, Señor Jesús, si hay alguien, Padre, gloria al Señor, que en este momento acepta a Cristo, Padre. Mira, Padre, si hay alguien, gloria al Señor, que se reconcilia contigo en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que lo perdones, que escriba su nombre en el libro de la vida, Padre, que perdone sus pecados, Señor, que se congregue, Padre, en un lugar donde predique la palabra de verdad, que permanezca, Señor, en el Evangelio, que permanezca en Cristo, para que pueda ser salvo, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús por este momento tan especial, porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.